John Didier Rodríguez Marín. Tenemos 12 del día y un minuto, 12, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes del Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM para hoy, lunes 18 de marzo del año 2024. También les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. Hay reacciones de la propuesta que hizo el pasado fin de semana, o el viernes mejor, desde Cali, desde Puerto Resistencia, el presidente Gustavo Petro, de una constituyente para poder avanzar en las reformas que él quiere hacer. Aunque fueron muchas las veces que dijo en campaña que no convocaría una constituyente, que con la constitución actual era suficiente para poder adelantar las reformas, pues ahora el argumento es que hay unas fuerzas corruptas que no se dejan mover en el Congreso de la República y que por lo tanto hay necesidad. Aunque también tenemos información de una publicación que hizo en el transcurso de la mañana el presidente diciendo que la constituyente no es para modificar la constitución. Se supone que para eso es la constituyente, para modificar la constitución, pues él dice que no se va a cambiar la constitución y que tampoco es cierto que él se quiera quedar, atornillar, apoltronar en el poder y quedarse al estilo de Hugo Chávez o Nicolás Maduro en el gobierno. Dice que no, que eso no hace parte de su agenda. Lo cierto es que hay muchas reacciones. Hoy más que nunca el país está dividido porque estamos frente a crónica de una noticia, de un hecho anunciado. De esto se dijo muchas veces en campaña que podría llegar a ocurrir y bueno, como lo han dicho algunas reacciones, como el senador David Luna, se le cayó la máscara al presidente, no lo decimos nosotros, son las reacciones que se han presentado en ese sentido, y a pesar de que dijo muchas veces que no convocaría constituyente, el argumento ahora es que las condiciones han cambiado, que las circunstancias han cambiado y que por lo tanto es necesaria esa constituyente. Pues ahí hay unas reacciones. Humberto de la Calle de Lombana es constituyente, es vicepresidente de la República, es jefe negociador y actual senador, pues ha dicho que la constituyente de Petro es la forma de reciclar el cambio fracasado. El senador Humberto de la Calle dijo que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente se puede ver de dos formas. Una, como cortina de humo y dos, como estrategia electoral para el 2026. El hoy senador y considerado uno de los padres de la Constitución de 1991 en Colombia, cuando era ministro de Gobierno del Interior en ese momento, en ese momento, Humberto de la Calle, también se pronunció sobre las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien abrió la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. Así que esa es la situación que se presenta en estos momentos, la gran polémica por la Asamblea Constituyente, y hay otra polémica que abrió también el presidente en las últimas horas y tiene que ver con el metro de Bogotá. Dijo que definitivamente los estudios que tenía la Bogotá humana para tener un metro subterráneo que ya no sirven, que ya no se pueden aplicar, que definitivamente se olvida, pero que de todas maneras todavía hay tiempo con base en el estudio de la Sociedad de Ingenieros de Colombia que se puede hacer un proyecto mixto en el cual se puede subterranizar un tramo y sobre todo ahí en la estación en la estación Nariño, que es prácticamente lo que se había dicho desde un principio. Así que el presidente insistió en su metro subterráneo y pues eso también ha generado toda una serie de reacciones desde el Consejo de Bogotá. Por eso más adelante estaremos profundizando sobre este tema. La constituyente no es para cambiar la constitución del 91 ni para quedarme en el poder, dijo el presidente Gustavo Petro. El mandatario aseguró que el pueblo es el que tiene la palabra para lograr un cambio. A través de su cuenta de X, el presidente se refirió a su polémica propuesta de abrir la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente en el país. El mandatario aseguró que el proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la Constitución del 91 ni para perpetuarme en el poder. Además, el jefe de Estado, perdón, aseveró que en los últimos años
no se ha implementado la Constitución de 1991 y que hay problemas que se deben solucionar de manera urgente. En campaña dijo que la Constitución que tenía Colombia pues no era un impedimento para adelantar las reformas, que no era necesario cambiar la Constitución, pero ahora lo estamos viendo y escuchando decir cosas totalmente contrarias. En ese sentido, se pronunció también el expresidente de la República, Ernesto Samper, y ha dicho que con el proceso de una constituyente podríamos quedar en manos del uribismo otra vez. El expresidente Ernesto Samper aseguró que con una constituyente se podría correr el riesgo de quedar en fuerzas de derecha. Continúa de esa manera la discusión por la mención del presidente Petro sobre una eventual Asamblea Nacional Constituyente ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso de la República. Al parecer, la idea del mandatario sobre las posibilidades de la constituyente recae principalmente por el fracaso de la reforma de salud, luego de que 8 senadores, ya van 9, de la Comisión Séptima firmaron una ponencia para hundir el proyecto de ley. El expresidente Ernesto Samper aseguró que la idea de una posible constituyente no le gusta porque los tiempos políticos de un proceso de Asamblea Nacional Constituyente se mezclarían con los de las elecciones del 2026. Así que hay muchas reacciones en ese sentido. Dice quienes defienden al gobierno que es que el país votó, 11 millones de colombianos votaron por esta reforma. Bueno, pues dentro de las reacciones que tenemos está la de Clara Lucía Sandoval, concejal de Bogotá. Ella dice, bueno, pero más votos hay por los congresistas que no quieren avalar estas reformas. Es tan mandato popular el del presidente como mandato popular el de los congresistas. Así que son muchas las reacciones que hay en ese sentido. Vamos inicialmente con la primera de ellas, la de Clara Lucía Sandoval, concejal de Bogotá del Partido Liberal. En Al Día Noticias, emisora punto 5, estamos con la concejal Clara Lucía Sandoval. Concejal, nueva propuesta para el metro de parte del presidente, proyecto mixto. El alcalde no solamente no está permitiendo el avance de Bogotá, sino que permite o quiere llevarnos al retroceso. El metro elevado ya está contratado. El metro elevado ya está andando y hoy le estamos pidiendo al presidente que respete a Bogotá y que respete lo que él tanto habla, el mandato popular. El mandato popular eligió a Carlos Fernando Galán con una propuesta de metro elevado, de avanzar sobre lo construido, de poder darle a la ciudad algo que ha esperado por tantos años, y nos parece muy doloroso que el presidente, que le hizo mal a Bogotá siendo alcalde, ahora pretenda seguirle haciendo daño a Bogotá desde la presidencia de la República. O sea, decían en un principio que este estudio de la Sociedad de Ingenieros era un estudio académico y que no sugería tomar ninguna decisión frente al diseño, pero al final el presidente salió con otra cosa. No, lo que pasa es que él tiene un capricho, y es decir que el metro lo hizo él. Entonces no pudo hacerlo de alcalde, porque recordemos que de alcalde él trajo la propuesta al Consejo de cambiar los recursos del metro por un tranvía por la séptima. O sea, no quería el metro, no dejó los tales estudios de los que habla y que solamente están en su imaginación, y ahora entonces quiere decir, no, es que yo fui el que hice el metro y era subterráneo, y esa es toda la pelea del alcalde. Sencillamente no es por la gente, no es por la ciudad, no es por los más vulnerables, sencillamente es un capricho que tiene el alcalde y que hoy toma este estudio. Lo que omite Petro es que el mismo estudio dice que habría graves inconvenientes financieros y jurídicos, y además que retrasaría la obra. Pues ya el otro tema que ha propuesto el presidente el fin de semana, la constituyente. Hoy por eso desde el Consejo le estamos haciendo 2 llamados al presidente de la República. El primero, que respete la democracia, y el segundo, que respete a Bogotá. Y en ese respeto a la democracia, por supuesto que nos oponemos a algo que él prometió en campaña, además, y que le hicieron firmar. Yo creo que hoy los que se unieron con él en ese show de supuesta garantía deberían también responder políticamente, porque fuimos muchos los que advertimos que el presidente le mentía a Colombia,
que el presidente iba a convocar una asamblea constituyente. Ellos creyeron que firmando en una piedrita se iba a quitar el talante autoritario y dictatorial del presidente. Así que, así como él dijo en el pasado que no haría constituyente y la hace hoy, muy seguramente hoy está diciendo que no quiere la reelección, pero en el futuro lo va a decir y no le va a importar mentir como lo está haciendo ahora. Es un peligro y aquí tenemos que unirnos todos los colombianos para defender nuestra democracia y para defender nuestro país del peligro que representa Gustavo Petro. Dicen quienes apoyan al gobierno que 11 millones de colombianos votaron por las reformas y que la corrupción y estos partidos tradicionales no dejan hacer las reformas, que entonces una constituyente sería la vía. Tenemos que decir, primero que todo, que Petro ganó por muy poquita diferencia. O sea que no es que la gran mayoría del país votó por Petro. O sea, él ganó con una mínima diferencia. Pero además de eso, los congresistas que hoy se están oponiendo a las reformas también fueron elegidos popularmente. Es decir, que ellos también representan la voluntad popular y el mandato popular del pueblo colombiano. Así que le estamos pidiendo al presidente que respete esa elección popular, porque no puede ser que solamente respete la elección popular que le conviene y la que está para su propio beneficio. Aquí hay más mandato popular y el Congreso también tuvo un mandato popular que tiene que respetar. Concejal, muy amable. Gracias. Ahí estaba entonces la declaración que en ese sentido entregó Clara Lucía Sandoval, concejal de Bogotá, pero también hay que decir que hay quienes apoyan al presidente en estas dos propuestas, tanto de la constituyente como la nueva propuesta de metro para Bogotá. Dialogamos con la concejal de Bogotá, de la UP, Heidi Sánchez. Noticias, emisora.5, estamos con la concejal Heidi Sánchez. Concejal, frente al tema del metro, proyecto mixto que propone el presidente Gustavo Petro, ¿qué piensa? No, me parece que es una oportunidad que tiene la ciudad, es una oportunidad que tiene el alcalde Carlos Fernando Galán de mejorar esta obra, de no entregar una chambonada y una defecio que va a desmejorar ostensiblemente la calidad de vida de quienes habitan la ciudad de Bogotá, especialmente quienes viven alrededor de la Caracas. Esta obra permitiría mejorar las condiciones urbanísticas, permitiría liberar espacio en superficie, pero sobre todo permitiría que el metro sea el sistema estructurante de la ciudad de Bogotá en materia de movilidad. Concejal, pero el metro ya está en ejecución, tiene un 30% de ejecución. Tiene 30% de ejecución el patio taller, sí, es lo que existe. Hoy no hemos iniciado fase de construcción hasta ahora porque no están los estudios de ingeniería de detalle. Separaron los estudios, uno en el tema del viaducto y otro del sistema, de todo el sistema. No se detendría la obra como lo manifestó el presidente de la República, o sea, es decir, el tramo del occidente se seguiría construyendo hasta la estación Nariño, lo que variaría sería de la estación Nariño hasta la calle 72. ¿Y los pilotes que pusieron o que anunciaron la semana pasada y lo de la obra de la 72 con Caracas? Sigue, o sea, lo que está sobre la Caracas, perdón, sobre lo que está sobre el tramo del occidente se mantiene, es decir, esos pilotes que se vienen construyendo porque el espacio es más amplio sobre esa zona de donde pasa el tramo del occidente que no es lo que pasa en la Caracas, eso sigue adelante y de la Nariño en adelante es que se soterraría. Ahora, el presidente dijo que definitivamente los estudios que él hizo en la Bogotá humana para que fuera subterráneo ya no sirven, ya no se van a utilizar, entonces tocaría volver a hacer otros estudios para poder meter el tramo subterráneo que él propone. No, el de la carrera 13 ya tiene estudios de ingeniería básica avanzada, que si se retoma si no, los de la Caracas serían los que habría que hacer, pero por lo menos para el tramo elevado no existe estudios de ingeniería de detalle hasta ahora. Bueno, concejal, ¿y por qué si Bogotá necesita más líneas? Esta es la primera, ya se anunció la segunda y la tercera, ¿por qué no asume la nación, el gobierno, el 100% como quiere dar el presidente y lo hacen todo subterráneo y ya? Acá hay un tema y es que sí, lo que nace torcido crece torcido. Y si esta primera línea no tiene aunque sea un pedazo subterráneo, se fracasa el resto de tramos en Bogotá. No hay conexión con el segundo tramo que ni siquiera está licitado todavía, que era como lo que había prometido en su plan de desarrollo la alcaldesa Claudia López, que quedaba licitado para el año 2023. Entonces por eso debe mejorarse esta obra para que contemos con un sistema férreo en la ciudad de Bogotá. Concejal, otro tema controversial propuesto por el presidente, la constituyente, ¿usted qué piensa?
Bueno, primero hay que aclarar un debate y es que este no es una propuesta antidemocrática, pues porque no la puede convocar el presidente de manera unilateral, sino pues que requiere obviamente tanto el Congreso de la República como el pueblo votando, o sea, hay estas formas de convocarlo, o sea, si el Congreso lo convoca o si igual el presidente, el Congreso de la República tiene que aprobar la pregunta, o sea, sería un mecanismo donde se construya poder constituyente, pero incluso como lo ha manifestado el presidente de la República sobre algunos puntos determinados, o sea, no es sobre toda la constitución política, él habla incluso antes de que se convocara un plebiscito, algunos sectores políticos proponíamos que el mecanismo de refrendación para el acuerdo de paz fuera la constituyente y no el plebiscito. Algunos consideran que esta propuesta de constituyente es una estrategia para el presidente Petro poderse reelegir y perpetuarse allí en el poder, como Hugo Chávez y Maduro. Bueno, las constituyentes, insisto, son un mecanismo democrático, no es un mecanismo antidemocrático y pues sí únicamente, a ver, digamos que en ese caso pues sería obviamente la posibilidad de que quienes sean elegidos como constituyentes salvaguarden ese tema en la constitución política. ¿A usted le gustaría la reelección de Petro? Yo creo que, yo no creería tanto en el tema de la reelección de personas, yo creo en la reelección de proyectos políticos, creo en la reelección de la posibilidad de dar continuidad a alternativas democráticas, entonces en ese sentido creo yo que lo que debemos reelegir son proyectos políticos y no necesariamente personas. Algunas personas creen que el presidente Petro le mintió al país, engañó al país porque en campaña fue a la notaría y aseguró que no iba a convocar que no iba a convocar la constituyente. Pero también hay varios compromisos del presidente en campaña diciendo que no convocaría y que la constitución actual pues no es impedimento para hacer las reformas que él necesita hacer. No, ahí hay un tema y es que él en la notaría habló fue sobre el tema de expropiación que igual está dentro de la constitución política, pero lo cierto es que los momentos, la política no es lineal, la historia no es lineal, no es la misma todo el tiempo y por supuesto los momentos políticos cambian. Luego entonces no le está mintiendo al país. No, no le estaba mintiendo al país. ¿Y los compromisos estos que suscribió de no convocar constituyente? Fue 2018, eso fue antes de, en la campaña del 2018, no estamos hablando de la campaña del 2020. ¿En la pasada también no lo dijo? Por eso, esto a lo que usted se refiere, los compromisos, eso no está dentro del 2000, dentro de las tablas pues que suscribió con Mocus, eso fue en la campaña del 2018. Los momentos políticos cambian y las decisiones políticas también. Gracias, José. Listo, gracias. Ahí estaba la concejal Heidi Sánchez de la UP, pero pues las redes sociales se han encargado de recordarle al presidente que él sí se comprometió en campaña a no hacer constituyente. Las veces que el presidente Petro, Gustavo, dijo que no convocaría una constituyente tras las polémicas declaraciones del presidente de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, se generó una serie de reacciones desde varios sectores. Así que el presidente Petro hizo esta polémica declaración el pasado viernes en la ciudad de Cali durante un encuentro con la minga indígena y otros ciudadanos ante el Monumento a la Resistencia. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, afirmó textualmente el mandatario. Estas palabras provocaron una ola de reacciones, ya que contrastan con sus promesas previas de no recurrir a este mecanismo. Además, en diferentes plataformas le recordaron al mandatario nacional la vez que firmó en mármol durante la campaña presidencial del 2018 una lista de promesas en las que está, además de no expropiar, la de convocar una constituyente, no convocar a una constituyente. En el 2018, para la segunda vuelta, que perdió con el expresidente Iván Duque, Petro firmó una serie de compromisos para recibir el apoyo de Antanas Mocus y Claudia López, quienes se encontraban en la coalición con Sergio Fajardo, quien también fue candidato presidencial. Petro enfatizó durante su campaña para las elecciones presidenciales del 2022, así como en la del 2018, en el 2022 también, que no convocaría una asamblea para reformar la Constitución en múltiples oportunidades, como durante un diálogo con la periodista Patricia Yaniot para la cadena Univisión. Petro resaltó su compromiso con la Constitución del 91, la cual, según él, le permite hacer los cambios que quiere. Y ahí están pues las grabaciones, están circulando en todas las redes sociales en ese sentido. Tenemos también declaración del concejal de Bogotá y ex candidato a la alcaldía, Juan Daniel Oviedo, quien escribió en su cuenta de X: presidente Gustavo Petro, entienda que Bogotá tiene alcalde.
alcalde Carlos Fernando Galán defienda y haga cumplir los compromisos de cofinanciación, afirmó el concejal Juan Daniel Oviedo en las primeras horas de hoy, en la mañana, en la sesión del Consejo de Bogotá, información que presentamos aquí en Al Día Noticias, emisora.5. Nosotros, desde el Movimiento Contado por Bogotá, queremos recordar e insistir en que todo tiene su momento y es importante reconocer que los estudios beneficio-costo son herramientas interesantes de planeación para avanzar y no para quedar enfrascados en los reproches de un pasado que siempre pudo ser mejor. Y en ese momento la primera línea de metro de Bogotá es una realidad que avanza, una realidad que se consolida también como promesas de esta administración del alcalde Carlos Fernando Galán de garantizar la renovación urbana y la recuperación de áreas deprimidas, porque no nos podemos quedar simplemente diciendo que el problema es que aquí nadie tiene casa sobre la Caracas, porque muchos vivimos cerca de la Caracas, ¿sí? Y nosotros necesitamos garantizar que Bogotá sea capaz de resolver sus propios problemas, que Bogotá sea capaz de reconocer que en el momento de decisión de la primera línea de metro de Bogotá teníamos una estrechez financiera que requería de creatividad para garantizar esta solución de movilidad para la ciudad. Y esto está soportado en un contrato, en un convenio de cofinanciación, que también tiene unas herramientas para que la ciudad se defienda y llame al orden al gobierno nacional a cumplir sus compromisos de cofinanciación sobre el 70% del proyecto de la primera línea de metro de Bogotá, tal y como fue inicialmente convenido y pactado entre la Nación, el Distrito y los bancos multilaterales. Aquí es importante que el presidente entienda que Bogotá tiene alcalde, el alcalde es Carlos Fernando Galán, y desde la oposición constructiva de nuestro movimiento Contado por Bogotá respaldamos el liderazgo del alcalde para sacar adelante nuestras propias obras de infraestructura y sobre todo nuestra capacidad de reconocer realidades que atiendan las necesidades de los habitantes de Bogotá. Muchas gracias. Es Juan Daniel Oviedo en la sesión de esta mañana en el Consejo de Bogotá de lo que ha sido esta locución del presidente anoche hablando sobre este metro de Bogotá. También hablamos con Julián Rodríguez Sastoque, quien reveló en días pasados una información sobre los estudios de la Sociedad de Ingenieros, que recordemos que tanto Julián Rodríguez Sastoque como la misma Sociedad de Ingenieros en el Congreso, aquí lo transmitimos, y el alcalde Galán dijeron, no, que eso era un estudio académico, que eso no obligaba a tomar ninguna decisión, que eso no era para ver si se cambiaba o no el diseño del metro. Pues resulta que esa fue la fundamentación y la base anoche del discurso del presidente Gustavo Petro. Julián Rodríguez Sastoque. Rodríguez Sastoque, ¿cómo encontró la locución del presidente sobre el metro de Bogotá? Bueno, una locución bastante desafortunada porque además de que la hace en medio del tiroteo y la masacre a los indígenas en el Cauca por parte de las disidencias, se enfoca en Bogotá, quiere seguir frenando y saboteando el metro de Bogotá y además con información parcializada, amañada y que no es sincera con los bogotanos. En esa locución el presidente no le dijo a los bogotanos que tendrían que esperar 4, 6 u 8 años más si se realizara su propuesta retrasando la entrega del proyecto, un metro que hoy está en construcción y que eso implica todo el mayor compromiso por parte de la ciudad. No les dijo que habían problemas si se soterraba parte de la línea en materia de inundaciones, el método de construcción por pantallas, que no tiene los estudios y diseños, esa alternativa mixta que propone y eso implicaría más esfuerzos, más recursos, más tiempo, pero tampoco le dijo a los bogotanos que los estudios advierten que si se modifica el contrato de concesión hay riesgos jurídicos y financieros, cláusulas especiales que irían en contra del patrimonio de la ciudad. Es un contrato que es una realidad. Tanto la Sociedad de Ingenieros como usted, como el alcalde Galán, dicen que el estudio es académico, que no es para tomar decisiones. ¿Por qué esta locución del presidente diciendo que sí se
considera entonces que se puede modificar el diseño si el estudio, según ustedes, no es para eso? Es un estudio de análisis comparativo entre algunas alternativas que da algunos elementos, hace recomendaciones, no tiene una conclusión. El estudio no dice, esta es la mejor opción, háganle. Eso es falso, es una conclusión propia que saca el presidente y su gobierno de forma amañada para intentar venderle una idea a los bogotanos y a los colombianos y además tapar con ese tipo de globos y la constituyente los problemas de corrupción que hoy tiene el país y el desastre de gobierno que representa. A propósito de constituyente, ¿usted como joven político colombiano le gusta la idea? Por supuesto que no, la Constitución del 91 es joven, es un Estado social de derecho joven, tiene poco más de 30 años, desde el año 91, hay que defenderla y cuidarla, gobernar aplicando lo que dice, no pretender ahora vía una constituyente arriesgar nuestra institucionalidad y sobre todo incendiar el país innecesariamente. ¿Qué busca el presidente al proponer una constituyente? Yo creo que distraer, el presidente ya se mostró fracasado frente a su gobierno, que es incapaz de tramitar sus reformas y que necesita acudir a esta instancia. Su papel de víctima es lo que más le sirve para la campaña del 26, él dio por terminado su gobierno, ahora se dedica a hacer campaña. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Julián Rodríguez Sastoque. A propósito, hoy más de 30 concejales de Bogotá firmaron una carta en rechazo a la locución presidencial de Gustavo Petro, donde amenaza a la ciudad con la Agencia de Defensa Jurídica del país. Dice, no es su papel meterse en esta conversación, nos dice Julián Rodríguez Sastoque al presidente de la República. Pero como lo hemos manifestado, aunque hay gran mayoría de 45 concejales, 30 le mandaron esta carta, rechazaron la locución del presidente, pues también hay que decir que hay gente que apoya al presidente. Por ejemplo, el concejal de Bogotá, José Cuesta, también es compañero del M19 del presidente de la República, dijo que lo que se quiere evitar es construir un adefesio, así califica la primera línea del metro, José Cuesta. Noticias, estamos con el concejal José Cuestas del Pacto Histórico. Concejal, frente a la propuesta que hace el presidente del metro mixto, ¿qué piensa? Yo la respaldo. He dicho hoy en el editorial que se lo dediqué enteramente al alcalde Carlos Fernando Galán. Le he dicho, alcalde, hay una propuesta sobre la mesa, seria, técnicamente sustentada, ponderada además, que consiste en promover un modelo de primera línea del metro mixto, mantener todo el proceso de metro elevado en el borde occidental e iniciar una subterranización en el borde oriental, a partir de la estación Nariño. Eso es carrera 24 con calle Primera, para que llegue a la calle 72. ¿Por qué eso es importante hacerlo así? Porque hoy tenemos dos problemas técnicos insalvables, tal cual como está estructurado el diseño de esa primera línea. Hay que contarle a la gente que hoy vamos camino de cometer el mayor adefesio en términos de la construcción del metro. Yo no hablo de primera línea ni de segunda línea, yo hablo de dos tramos. El primer tramo, Bosa, calle 72. Segundo tramo, Suba, calle 72. Y si se mantienen tal cual como están estructurados técnicamente, eso va a impedir que se presente un fenómeno de transferencia e interoperabilidad para los usuarios que llegan o de Suba o de Bosa. Expliquémosle de manera mucho más detallada y didáctica a la gente. ¿Qué significa el que esos dos diseños no garanticen, no permitan la interoperabilidad? Yo me vengo, por ejemplo, de Bosa. En metro elevado hasta la 72. En metro elevado hasta la calle 72. Y cuando yo me baje, primero me dejan en una estación, que es la calle 72, a 20 metros de altura. Debo bajar para llegar a la superficie. Y luego debo caminar 200 metros hacia el norte. Y cuando llegue a los 200 metros encuentro una bocatoma de la estación de lo que llaman el segundo tramo, ese sí subterráneo. ¿Y sabe cuánto debo bajar caminando? Otros 20 metros para coger el tren. ¿Sabe cuánto se demora eso? 30 minutos. Es decir, vamos camino de cometer la estructuración de un modelo arquitectónico y de ingeniería civil que se va a volver
o se va a convertir en el mayor hazmerreír del mundo entero? Pues porque, ¿para qué es un metro? Para reducir tiempos, para garantizar velocidad. Aquí, por el contrario, de entrada, el usuario que viene de Bosa se tiene que bajar en altura 20 metros, caminar otros 200 metros, meterse debajo de la tierra otros 20 metros y en términos generales perder media hora. Por eso, una propuesta como la que hizo el presidente Petro lo que va a permitir es superar el problema de la ausencia de la interoperabilidad, es decir, garantizar, porque cuando nosotros decimos que va el metro subterráneo a partir de la carrera 24 con calle Primera, la gente que viene de Bosa inmediatamente coge perfectamente el tren y va a llegar directamente sin ningún tipo de problemas de interoperabilidad para llegar a Suba. Bueno, concejal, pero se podría trasladar el problema de la 72 que usted ve allí, se traslada a la 24. No, porque en ese caso, ahí hay una, de hecho la Sociedad Colombiana de Ingenieros ya prevé eso, porque esa es la razón por la cual ellos dicen que tiene necesariamente que ser en la 24 con Primera, porque ya comienza un proceso en ese punto de inicio de la subterranización. Entonces, lo que va a llegar, como sabemos de antemano que va bien elevado, se desarrolla un proceso, digamos, moderado y sobre todo armonizable en términos de iniciar el proceso de la subterranización. Eso está previsto. Ahora, concejal, dentro del estudio. ¿no sería el primer metro del mundo que tiene tramos elevados y tramos subterráneos? Sí, pero que garantizan interoperabilidad. O sea, ¿a usted le parece muy técnico que usted tenga que, voy a decirlo literalmente, mamar media hora caminando? Bah, eso muestre un metro en el mundo en donde tenga usted que mamarse caminando media hora para llegar a coger el tren de arriba con el tren de abajo. Y la segunda cosa importante, ¿usted le parece que esto no es una defecio? Que cuando usted entra a la calle Primera con Caracas, usted va a encontrar las estaciones ¿a cuánto? De distancia, cada estación. A exactamente 1.800 metros, kilómetro y 800 metros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, ¿qué es el borde oriental? Sobre todo a partir de la 34. Es un borde de alta demanda de servicios de salud, servicios financieros, servicios con las empresas privadas. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy concreto, es que lo hemos estudiado con detalle. Pero más allá de esos argumentos técnicos, concejal, se dice que jurídicamente no se puede. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? El contrato ya está firmado. ¿Quién? Y en ejecución. Todo contrato, sobre la base de que haya voluntad entre las partes, puede ser modificado. Pero ya alguna cosa sobre este tema que me parece muy importante ahondarlo. Entonces usted viene de Bosa y llega a la calle Primera, pero si yo voy para la 39, como la estación siguiente es exactamente 26:45, ¿qué hago yo en la Primera? Es de la cosa más ridícula del mundo. Es un modelo completamente absurdo. La gente que viene en el metro se baja para montarse en el Transmilenio. No como debiera suceder, que la gente que llega en Transmilenio a los puntos de transbordo para el metro se baja del Transmilenio para subirse al metro. Aquí sucede todo lo contrario. ¿Y la explicación cuál es? Que si yo vengo de Bosa y voy, por ejemplo, diga usted, para el EPS que queda en la calle 40, con carrera 13, a mí no me sirve ¿sabe por qué? Porque el siguiente va a quedar en la 45, o el anterior queda en la calle 26, son las estaciones 1,8 kilómetros. Por lo tanto, se va a presentar una situación sui generis, y es que la gente apenas llegue en el metro, en la Primera con Caracas, se baja del metro para subirse al Transmilenio. Eso se dice popularmente que es el único metro en donde el alimentador del Transmilenio es el metro, no como debe ser el Transmilenio alimentando la demanda de pasajeros del metro. Concejal, otro tema que ha propuesto el presidente, la constituyente, ¿qué concepto le merece? Está previsto en la Constitución del 91 que nosotros, cuando digo nosotros, yo vengo del M19, al igual que Petro Navarro, logramos con nuestro proceso de paz del año 90. Entonces, la misma Constitución del 91 lo prevé, porque es que los tiempos cambian. Entonces, evidentemente, aquí lo que se encontró fue un desfase entre lo que es el proceso de la participación política y ciudadana que demanda cambios. Eso se expresó en el día 22 de junio del 2022, en donde
Más de 11 millones de colombianos votaron por un programa de gobierno que contenía básicamente 3 grandes reformas: salud, educación y laboral. Y resulta que estas instituciones, hoy cooptadas por la corrupción, sencillamente se convierten en el talón de Aquiles, en el obstáculo, en el muro de Berlín para impedirlos que avancen los cambios y las reformas sociales. En ese sentido, lo que está proponiendo el presidente de la República es algo completamente democrático, porque lo prevé la Constitución del 91. Dos artículos, 374, 378. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué aquí todos los sectores de la derecha aquí haciendo eco de tesis absolutamente absurdas, como que entonces es que vamos camino hacia la dictadura. No, está previsto, no se leen la Constitución del 91, la defienden o dicen públicamente defenderla y no saben que tiene 4 artículos, 74, 75, 76, 77, 78, que permiten exactamente establecer las maneras, los modos y los métodos de cómo adelantar procesos de reforma constitucional. Concejal, el presidente en campaña dijo que con esta constitución no era necesario cambiarla, porque con ella se podían hacer las reformas. Y además se comprometió a que no iba a convocar a una constituyente. Claro, porque siempre priorizó durante todos estos 2 años de gobierno el acuerdo nacional. ¿Cómo era que el gobierno nacional en los primeros 2 años básicamente estuvo manejado con el criterio de acuerdo nacional por liberales y conservadores que se dedicaron fue a robar el Estado colombiano, verbigracia la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Porque ahora lo que se demuestra es que quien estaba detrás del señor Olmedo López, que si bien es cierto estuvo en el pacto histórico, era un senador del Partido Conservador. O sea, efectivamente nosotros sí le cumplimos y el gobierno nacional a través del presidente de la República cumplió con su compromiso. Priorizó el acuerdo nacional con liberales, con conservadores, incluso habló con el presidente Uribe, pero se convirtieron en los mayores obstáculos para impedir que los cambios sociales que necesita el país avancen. Entonces, pues obviamente ha tomado una determinación que me parece que es un giro hacia la democratización de la vida política. Concejal, ¿qué decirle a quienes están argumentando que esta convocatoria de constituyente del presidente Petro es seguir los pasos de Hugo Chávez y es perpetuarse en el poder? Ha dicho con toda claridad que no está pensando en la reelección, está pensando en las reformas sociales que cambien la vida de los colombianos y sobre todo de los sectores pobres de este país. Está pensando en los 4 millones de colombianos que llegan a los 62 años, 64 años y no tienen derecho a pensionarse, viven muriendo en medio del desastre, de la desprotección y por supuesto del olvido del Estado colombiano. Ahora, el mismo presidente ha dicho que no necesita la reforma a la salud para poder implementar la reforma que él quiere hacer. No, eso no lo ha dicho. Él, por supuesto, cree que el mejor camino es que el Congreso no se convierta en una talanquera para garantizar que la salud se convierta en un derecho, sobre todo en las 650 municipios en donde nunca llegan las EPS. ¿Usted sabía eso? 650 municipios en donde no llegan, por ejemplo, las grandes EPS. A propósito de EPS, ¿y dónde tienen los 35 millones de pesos de las reservas técnicas? ¡Ojo! ¡Ojo, señores de las EPS, que ahora llegó una nueva fiscalía! Yo los voy a ver viendo y quiero observar cuál es la respuesta que le van a dar a la Fiscalía con relación a los 35 billones de pesos que se robaron de los colombianos. Por supuesto que se necesita una reforma a la salud para convertir la salud en un derecho y no en una mercancía, porque les encanta la visión de mercantil sobre la salud. No es que se llevaron 35 billones de pesos de las reservas técnicas y está completamente demostrado. Frente a eso ahí no dicen nada, ¿no? O sea, muy amable, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es el concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, a propósito de estos 2 temas polémicos que se han planteado por parte del presidente, como el metro de Bogotá, insiste en que algunos tramos pueden ser subterráneos, y también sobre la constituyente. 12:38 minutos, estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina.
Cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur en la carrera 78G, número 16D59, barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513. 311-288-1718. Autosur. Al Día Noticias, Economía. Hay noticias de la economía a esta hora aquí en Al Día Noticias. Y atención que el precio del gas en pipeta se podría duplicar porque tocará importarlo, aseguró Agrengas, que es el gremio de las empresas que comercializan gas en pipeta o gas GLP, gas licuado. Logramos una entrevista con Felipe Gómez, él es el director ejecutivo de Agrengas, asociación de empresas que comercializan GLP. Hay 120 empresas en el mercado. Dice él que si en el 2027, como el efecto parece, hay que importar gas de este que le llega a las personas en pipeta a la casa, pues simple y llanamente se duplicaría el precio en el mercado. Actualmente una pipeta de 40 libras cuesta 80,000. Luego entonces podría ser que cueste 160,000 pesos. En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con Felipe Gómez. Él es el director ejecutivo de Agrengas. Doctor Felipe, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? John, muchas gracias. Muy amable. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Muy Bueno, bien, todo por fortuna. arranquemos diciendo qué es Agrengas, porque seguramente la mayoría de los colombianos no sabe de qué se trata Agrengas. Pues Agrengas es la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, una gremiación que lleva más de 24 años, vamos a cumplir 25 años ahora en abril, de gestión gremial del sector de GLP, el sector de gas licuado de petróleo, que es más conocido popularmente como el gas de los cilindros. Eso es Agrengas. Tiene 15 empresas afiliadas, distribuidoras, un productor nacional y adicionalmente 3 fabricantes de equipos, como en la visión de poder prestar un servicio completo y una solución energética a las familias colombianas. Entonces esto es la otra cara de la moneda de un tema que estuvimos manejando aquí en Al Día Noticias en emisora punto 5. Ya le voy a decir exactamente con quién tuvimos la oportunidad de dialogar este tema del gas, de la explotación de gas. Estuvimos hablando con Naturgas, que es otro de los Sí, gremios. Ese no es el gas licuado, ese es el gas en tubería, ¿no? sí, el gas natural. Por ducto. Lo que pasa es que de una u otra manera eh, nos encontramos en el subsuelo juntos. Las explotaciones de gas rico tienen unas fases líquidas y unas partes y unas fases gaseosas para poder distribuir ese gas natural por los ductos, como usted bien lo dice, hay que secarlo. Y de ese proceso de secado del gas natural, pues se extrae o sale como derivado, entre otros muchos, el gas licuado de petróleo. Le preguntaba yo a la presidenta de Naturgas que por qué razón el tema de la pipeta de gas es tan costoso, pero ya estamos con usted que es el vocero de este gremio del que vende el gas licuado en pipetas. Hablamos en esa oportunidad con Luz Estela Murgas y ella Mm. decía que no, que ese sí es otro sector y es justamente el que usted representa. Pero ya usted, antes de entrar en materia, porque el GLP, que es el gas licuado, el energético con el mayor impacto social, usted ya nos va a contar. En Colombia, alrededor de 1.691.000 hogares todavía cocina con leña, generando un impacto negativo en la salud de estas personas que aún se encuentran en pobreza energética. Estaremos hablando de ese tema. También en Colombia se consumen anualmente cerca de 5,1 millones de toneladas de leña para cocinar, generando emisiones de gas de efecto invernadero por su combustión cercanas anualmente a 7,9 millones de toneladas de CO2. Otro dato,
En el sector residencial, más de 3.300.000 familias colombianas, equivalentes a 12 millones de usuarios, usan el gas licuado, usan el gas en pipeta para la cocina, la cocción de alimentos, de las cuales la mayoría de ellas son familias en Sisbén, estratos 1 y 2. En el marco del tercer Summit Internacional de Gas Licuado 2024 de GLP, que se realizará los días 5, 6, 7 de junio en Cartagena, se presentarán estrategias para superar la pobreza energética con el GLP. Ahora sí, doctor Felipe, hablemos un poco de esta pregunta, esta inquietud. ¿Por qué el gas en pipeta es tan costoso? Algunas personas dirían, ¿por qué es tan caro? Pues mire, es un tema de fórmula tarifaria. El precio del GLP está determinado por 3 indicadores internacionales. Corresponden al indicador de propano, de butano y a la tasa, a la TRM de mercado, es decir, el valor de nuestra divisa, de nuestro peso colombiano frente a la divisa, digamos que universal, que es el dólar americano. Entonces, son 3 indicadores internacionales que fijan la base de precio para el GLP, lo cual no quiere decir que nosotros como distribuidores nos enriquezcamos o tratemos de cobrar un precio excesivo por ello, sino porque es una tasa, un precio de referencia que nos fija el regulador. Esa es la situación que tenemos. ¿Qué mejor para nosotros que tuviéramos la posibilidad de ofrecer cada día un energético más económico para las familias colombianas? Qué maravilla que pudiéramos tener en nuestro sector una simetría de subsidios frente a otros energéticos como el gas natural o la energía eléctrica. Nuestro GLP, que atiende a las familias más vulnerables del país, no tiene ningún tipo de subsidio. Lo que sí tienen otros energéticos que compiten abiertamente con nosotros. Y fíjese usted, la cobertura de nuestro GLP tiene un alcance del 95% del territorio nacional. Más de 1.069 municipios tienen prestación del servicio, es prácticamente un servicio de cobertura universal. Es un esfuerzo que hacen las empresas distribuidoras porque tienen una alta competitividad del mercado. Aquí hay más de 70 distribuidoras de GLP en el país y la cadena está compuesta por cerca de 120 empresas en total. Es decir, hay un mercado muy competitivo, pero desafortunadamente la tarifa que nos fija de base el regulador, pues es la que tenemos. Y no tenemos ningún tipo de subsidio para poder dar un espacio o un margen de flexibilidad en el precio. Simplemente el margen de flexibilidad en el precio lo da la competencia entre las múltiples distribuidoras, donde el usuario puede tener muchas opciones para elegir su mejor precio y su mejor servicio. A principios del año pasado se informó que por decisión del gobierno nacional se iba a reducir el precio de la pipeta. A ver si mal no estoy, usted por favor me corrige, la pipeta grande está pues se compraba sobre 80.000 pesos el año pasado. No sé si todavía mantiene ese precio, está más bajito, más arriba. Sí, en realidad lo que usted menciona, León, eso sucedió en el año 2022. Eso fue una gestión que hizo Agrengas con el gobierno del presidente Duque, a través también del Congreso de la República, donde se logró, por una gestión política donde congruimos todos los sectores en preocupación por el elevadísimo precio que tenía en ese momento el kilo de gas, el kilo de GLP. Y logramos, a través de nuestra gestión, que se redujera el precio en un 30%, el precio de Ecopetrol, y que se mantuviera congelado durante 6 meses para efectos de poder salir de todo ese periodo de pandemia que fue extremadamente difícil para las familias colombianas. Eso se logró para el precio regulado que tiene Ecopetrol, no para todos los precios, porque el producto importado y el producto de terceros no regulados, pues no tienen ningún tipo de control de precios. Ecopetrol, aunque ha sido el mayor aportante o el mayor proveedor de producto para el mercado nacional, pues cada vez produce menos cantidades para liberar al mercado y por ende pues el mercado entra en competencia de precios, tanto a nivel de producción como a nivel de distribución. El impacto se dio, el precio se redujo, es decir, si logramos una reducción del 30% en el precio, al final del día al usuario le llegó una reducción de precio entre el 16 y el 20%
básicamente porque los precios libres del producto importado y de los productores no regulados nacionales, pues no tenía control y no tenía reducción. Entonces el distribuidor, ¿qué hacía? Impactar en la reducción de precio el componente del producto que venía de Ecopetrol. Espero haber sido claro porque la realidad del mensaje era Ecopetrol reduce el 30% del precio, el usuario recibe el 30% de descuento, pero en realidad no era así porque no todo el producto era suministrado por Ecopetrol. Claro, se promedia con el que da Ecopetrol más el importado. Eso es lo Exactamente. que le iba a decir, pese a ese anuncio de que se iba a reducir el precio de la pipeta de gas, entonces, pues no hubo una alegría, pero al final como que eso no se sintió ese alivio. Entonces, por favor, me confirma en este momento en cuánto está la pipa de gas grande, porque es en mi casa de mi mamá en Cali, donde se compra pipa de gas y están más familiarizados. Yo tengo el gas domiciliario, el que se abre la llave aquí en la casa que lo instalan, pero ella compraba a propósito, porque ya se instaló también el gas natural. ¿En cuánto está en este momento la pipeta de gas? Como le digo yo, hay una enorme oferta porque hay más de 70 distribuidores en el país. Ujú. Puede estar alrededor. Hay dos variedades de cilindros, por decirlo de alguna manera, que son los que más rotan en el mercado. El cilindro de 30 libras o de 15 kilos y el cilindro de 40 libras o de 18 kilos. Esos son los que más rotan. Para el efecto del de 30 libras o 33 libras, ese cilindro puede estar alrededor. No le digo un precio fijo, por lo que le digo, hay 70 distribuidores que tienen diferentes gamas de precios o diferentes alternativas de precios, alrededor de 60 a 65.000 pesos. Y el cilindro de 40 puede estar alrededor de los 80.000 pesos que usted menciona, más o menos. Sí. Depende de las competencias del mercado. En el momento más alto de precios en el año 2021, en octubre, que fue cuando nosotros hicimos la gestión para reducción de precios, ese cilindro pudo estar del orden de 100.000 pesos. Muy bien, ahí está entonces el vocero, el director ejecutivo de, de este gremio que está anunciando sobre la posibilidad de duplicarse el precio del gas en pipeta en el país a raíz de la necesidad que hay de tener que importarlo. Hay que decir entonces, el precio del gas en pipeta se podría duplicar porque tocará importarlo en el 2027, según ha expresado Agrengas en esta entrevista que hemos logrado con Felipe Gómez, que recordemos la pueden encontrar en su totalidad en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez, también en nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Mientras que recordemos que el gas domiciliario, Naturgas dijo que no necesariamente tenerlo que importar implicaba aumento en el precio, siempre y cuando se hiciera una negociación con tiempo, que por eso no se iban a quedar cruzados de brazos. Pero en este caso del gas en pipeta, ese sí reconoce el director ejecutivo del gremio, se puede incluso duplicar y más. Él habló de más, por eso es tan importante que quienes quieran ampliar sobre este tema, esta noticia, pues la puedan escuchar en su totalidad en nuestro canal de YouTube. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. 12 del día, 54 minutos. El alcalde Carlos Fernando Galán, pues se está pidiendo un pronunciamiento de él, aunque él en redes sociales escribió algo sobre lo que dijo el presidente de la República anoche. De hecho, la cuenta de X o en Twitter de Al Día Noticias ha logrado compartir pronunciamientos que hizo el alcalde frente a esto. Y el alcalde dijo, el presidente da una locución fuera de contexto y olvida por completo
que ya no es alcalde de Bogotá, es presidente y debería estar solucionando la problemática de orden público en el Cauca. Eso por un lado. Por el otro lado, se ha publicado, ese fue ayer, por el otro lado se ha publicado otro trino por parte del alcalde, lo hizo sobre las 6:30 de la mañana. Hoy, al final de la tarde, dice el trino, haré un importante anuncio sobre el futuro del metro de Bogotá. Le hemos preguntado a la alcaldía cómo va a ser ese anuncio y me dice la oficina de comunicaciones que por ahora se sabe que tendremos transmisión. En el transcurso de la tarde les iremos informando. Así que se está definiendo cómo va a ser ese pronunciamiento del alcalde mayor de Bogotá. Pues en ese sentido el alcalde siempre ha sido firme en cuanto a que él se la juega con el proyecto, al igual que Claudia López, el que está contratado y ejecutando, que no es previsible hacerle una modificación. Eso sí, podría tener consecuencias de parte del gobierno nacional, retaliaciones, como lo han advertido en algunas oportunidades, que entonces no se giran los recursos, porque igual la nación es la que está girando el 70% de esos recursos. Lógicamente, este sería un primer obstáculo, encontronazo, podría ser entre el presidente y el alcalde de Bogotá. La fiscalía dice que no revelará la identidad de fuente no formal en el caso de Nicolás Petro. Para ejercer el derecho a la defensa, la fiscalía debe entregar toda la información en el descubrimiento probatorio previo al juicio, dicen sus abogados. Otra noticia, una joven madre murió tras resbalarse del parapente en pleno vuelo. Esto ocurrió en el departamento del Quindío. Daniela Barrios Higuita fue hallada muerta poco después de que el piloto con el que viajaba en parapente, que no sufrió lesiones, reportó el accidente en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío. El gobierno, por suspensión del cese con las disidencias, dice que hay que afrontar la crisis, pero que la mesa continúa. El jefe negociador del gobierno, en los diálogos con las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, aseguró que se iba a buscar una reunión extraordinaria con las disidencias de las FARC. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por persecución y espionaje al colectivo José Alvear Restrepo. La sentencia fue notificada este lunes por parte del vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el brasileño Rodrigo Mudobrich, por medio de un acto oficial realizado de forma virtual con la presencia de las partes involucradas en el caso. Enrique Peñalosa también habló sobre la alocución del presidente y sobre la propuesta del presidente Petro para el metro mixto de Bogotá. Dice que hay muchas mentiras, como siempre, por parte del presidente Petro. Ellos siempre se han mantenido ahí su rifirrafe. A él, dice Petro, a él lo que le molestó es que como no lo pudo hacer y nosotros sí lo hicimos, dijo Enrique Peñalosa, luego de que el presidente Petro recalcó que es mejor un sistema mixto para el metro de Bogotá. Atención que Shakira lanzará una última canción dedicada a Gerard Piqué. Necesitaba sacarlo, es el título de la canción. Previo al lanzamiento de su próximo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira reveló que en el disco estará su última dedicatoria a su expareja Gerard Piqué. Así que esa es la situación. Cayó violador en serie en Bogotá, habría abusado de 5 mujeres, la última una adolescente. El presunto violador en serie agredía a mujeres entre los 16 y 26 años en el sur de Bogotá. No solo abusaba de ellas, también las robaba, según autoridades. Así que esa es la información. Supuestos hinchas de Millonarios vandalizaron carros y viviendas de un barrio de Medellín. En Bogotá también hubo enfrentamientos, capturados 4 hinchas en el estadio, en enfrentamientos entre hinchas del Tolima y el Santa Fe. En el caso de Millonarios, uno de los vehículos fue destruido a machete por los supuestos hinchas, afirman vecinos del barrio Moravia. Los desmanes se registraron tras el encuentro de Envigado versus Millonarios. También hubo disturbios en el partido del Deportivo Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Así que se está tornando muy difícil esta situación. Giovanni Cruz en los servicios técnicos del Día Noticias en emisora.5. Les esperamos mañana nuevamente a partir de las 12 del día. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Bueno, hay también otra información que tenemos para
destacar en cuanto a la noticia del día, han hablado también los empresarios. Dice Brutman Master del Consejo Gremial y de la ANDI, la constitución vigente hoy en día en Colombia permite adelantar todas las reformas y desarrollos sociales que requiere nuestra sociedad, razón por la cual consideramos innecesario pensar en una Asamblea Nacional Constituyente, ha dicho Brutman Master, el presidente del Consejo Gremial. Así que los empresarios también han opinado sobre este tema y de inmediato pues ha dicho Brutman Master que realmente la constituyente no se necesita. Comunicado del Consejo Gremial Nacional. La Constitución del año 1991 es el mayor acuerdo al que haya llegado Colombia en las últimas décadas. La Constitución vigente hoy en día en Colombia permite adelantar todas las reformas y desarrollos sociales que requiere nuestra sociedad, razón por la cual consideramos innecesario pensar en una asamblea constituyente. Hacemos un llamado a fortalecer los mecanismos vigentes hoy en día por el Congreso y el posterior control de la rama judicial para llevar a cabo esas discusiones y tomar decisiones. Hacemos también un llamado al Gobierno Nacional a concentrarse en la real construcción de consensos sobre los temas más importantes de nuestra sociedad, como son la equidad, la superación de la pobreza, la sostenibilidad del sistema de salud, la garantía de atención a pacientes, el control del territorio por parte del Estado, la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la inversión y generación de empleo y la estabilidad macroeconómica. El Congreso de la República es el canal institucional definido dentro de nuestra democracia para adelantar todos los debates y propuestas legislativas que se presentan en nuestra sociedad. Corresponde a ese organismo recibir las propuestas del Ejecutivo y de la sociedad en términos de avances, mejoras o correcciones que se quiera hacer a nuestro marco regulatorio y de políticas públicas. El marco constitucional vigente y su desarrollo sobre la rama legislativa no solo son suficientemente amplios para continuar con el proceso de mejoras y avances en nuestra sociedad, sino que además cuentan con toda la legitimidad que les da el haber sido elegidos democráticamente. Debe ser objetivo de todos los colombianos fortalecer su función de forma que, en manera transparente, técnica y con conciencia social, adelante el estudio de propuestas y proyectos. Para esto se requiere, por una parte, del reconocimiento de toda la sociedad y de las otras ramas del poder público como escenario en el cual se llevan a cabo los debates, análisis y decisiones, y por otra parte, de un ejercicio en el cual cada uno de los congresistas cumpla con su función de buscar mejoras en el beneficio general de la sociedad. Son muchos los cambios que Colombia ha logrado adelantar durante los últimos años, para los cuales el trabajo de las tres ramas del poder público ha sido fundamental. Ha sido también esta dinámica política la que nos ha permitido llevar a cabo algunas de las discusiones más complejas, sin que las mismas hayan conducido a mayores enfrentamientos en la sociedad. Por esta razón, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que dedique sus esfuerzos al fortalecimiento del debate democrático en las instituciones y al fortalecimiento de mecanismos de búsqueda de consensos que en una sociedad heterogénea son el mejor camino para garantizar la sostenibilidad de las decisiones y el buen funcionamiento de la sociedad. Las decisiones y proyectos políticos no deben ser vistos como campos de batalla, sino como el esfuerzo colectivo de una sociedad que lucha por lograr los mejores resultados para sus ciudadanos. Bogotá, 18 de marzo del año 2024. Ahí está entonces el pronunciamiento de los empresarios. Innecesaria la Asamblea Nacional Constituyente. También hay más reacciones que tenemos a esta hora acá sobre la constituyente y tenemos lo que dice la concejal de Bogotá del Centro Democrático, Diana Diaco. Petro es un mentiroso. Firmó en piedra que no iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Miren. Y ahora el presidente mentiroso salió en Cali con que se necesita hacer una constituyente. Escúchenlo. Está siguiendo el camino equivocado de Chávez y Maduro. Además de esta locura de la Asamblea Nacional Constituyente,
dice que quiere ganar las elecciones en el 2026. Nombró a su amigo Gustavo Bolívar en Prosperidad Social, con una gran chequera para la politiquería. Inició una persecución contra la oposición, nombrando a Mancuso como gestor de paz, e hizo todo para tener una fiscal de bolsillo. Las perversas intenciones de Petro son más que claras. Ya es hora de que Colombia reaccione. No podemos permitir que destruya nuestro país, como sus amigos han destruido Venezuela. ¿Qué espera el Congreso para el juicio político contra Petro? Compartan este video, salvemos nuestra patria. Soy Diana Diago, la concejal del presidente Uribe y de todos los bogotanos. La concejal Diana Diago también entregó su punto de vista por la locución del presidente Gustavo Petro, en la que propone un metro mixto y que haya tramos subterráneos en Bogotá. ¿Cómo vive el presidente? ¿No se ha dado cuenta que la seguridad está totalmente desbordada? Que hoy, en el 20 de julio, están apareciendo avisos del Ejército Gaitanista de Colombia. ¿Por qué no más bien piensa en la seguridad de los bogotanos? ¿Por qué no nos da más bien más policías con la plata que se quiere gastar para el metro mixto y no sigue poniéndole palos a la rueda? Coherencia, señor presidente Gustavo Petro, pero sobre todo, deje que los proyectos de gran envergadura que llevamos los colombianos y los bogotanos esperando 70 años sean una realidad. Ahí estaba la concejal de Bogotá, Diana Diago, a propósito de esta controversia por el metro de Bogotá. Así que son muchas las reacciones que se están dando en Colombia por esta situación del metro. Ya tenemos la 1:06 p.m. Bogotá adelantó jornada en su trabajo por la salud de la población migrante. La Secretaría Distrital de Salud reunió a los diferentes actores que han participado en la respuesta y garantía del derecho a la salud en la población migrante internacional, según explicó Adriana Ardila, de la Secretaría de Salud de Bogotá, en este trabajo que se está realizando con la población migrante. Es un trabajo que viene haciendo la Secretaría de Salud de Bogotá. Desarrollamos un taller sobre salud y migración. Fue un espacio liderado por la Secretaría de Salud de Bogotá, pero con la participación de personal de salud, organizaciones que siempre han estado allí, organizaciones de base, cooperantes internacionales, junto con otros actores claves para el cuidado de la salud y para la garantía del derecho a la salud de las poblaciones migrantes en el contexto de los flujos migratorios mixtos. Este enfoque de garantía del derecho a la salud ha sido fundamental en la experiencia que ya hemos acumulado y en lo que está por venir. Con este taller lo que buscamos es recoger todo lo que todas estas organizaciones y grupos cooperantes y actores e instituciones del sector salud ya hemos aprendido en Bogotá a hacer con estas poblaciones para la garantía de su derecho y para una atención integral, una atención social que abarque todas las necesidades de estos grupos poblacionales, que contribuya a cerrar brechas, y hacia allá se está apuntando el trabajo futuro. Desde un enfoque determinante es poder abordar desde una atención primaria social las necesidades de las poblaciones migrantes y contribuir a la cohesión social, a la inclusión y a que el trabajo cooperado que ya se ha construido siga dando frutos. Ella es Adriana Ardila, de la Secretaría de Salud de Bogotá. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias, emisora.5. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.